Número 247. Voy laborando en Jesús mi canal, planto y riego siguiendo su plan. Jesús el fruto de su realidad, como primicias en mi Dios tendrá. Jesús, oh buena tierra que Dios nos entregó, yo paulatinamente te haré mi posesión. Al laborar la tierra, Dios manda bendición. Yo gano tu persona así, pues eres mi porción. Voy laborando en Jesús mi Señor, no me lamento, pues firme yo estoy. Mientras laboro, la lluvia tendré, obrando en Cristo ganancia veré. Jesús, oh buena tierra que Dios nos entregó, yo paulatinamente te haré mi posesión. Al laborar la tierra, Dios manda bendición. Yo gano tu persona así, pues eres mi porción. Voy laborando en Jesús al orar, con su palabra en mi diario andar. Sigo en mi espíritu su viva unción, y con los santos yo vivo en unión. Jesús, oh buena tierra que Dios nos entregó, yo paulatinamente te haré mi posesión. Al laborar la tierra, Dios manda bendición. Yo gano en tu persona así, pues eres mi porción. Voy laborando en Jesús para dar a las reuniones sustancia real. Allí los hombres con Dios hallarán, en su presencia disfrute eterna. Jesús, oh buena tierra que Dios nos entregó, yo paulatinamente te haré mi posesión. Al laborar la tierra, Dios manda bendición. Yo gano en tu persona así, pues eres mi porción. Ve laborando en Jesús tu porción, y luego tráelo a cada reunión. El excedente ofrece a tu Dios, come con gozo y bendice al Señor. Jesús, Oh buena tierra que Dios nos entregó, yo paulatinamente te haré mi posesión. Al laborar la tierra, Dios manda bendición. Yo gano tu persona así, pues eres mi porción. Amén. amén. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Una vez más estamos continuando esta preciosa serie de mensajes que tienen que ver con elaborar a Cristo como la buena tierra. Llegamos ahora al mensaje 2, donde su título es Heredar al Cristo todo inclusivo, como la buena tierra, al prestar atención a sus palabras de consejo y advertencia, y al recibir su entrenamiento renovado, a fin de que nuestro hombre interior sea renovado de día en día. Bueno, después de pasar por el mensaje anterior de la semana 1, vimos que hay una guerra espiritual
y que necesitamos entrar en la buena tierra, poder llegar a tener la experiencia de nosotros poder entrar en Cristo como la buena tierra, ya que hemos visto que todos estos son tipos y figuras de Cristo. Así que algo que tenemos que ver en este mensaje es de que el Señor nos llama a que podamos avanzar de etapa en etapa de la vida cristiana. Por lo menos a la luz del pueblo de Israel podemos ver estas tres etapas. La primera etapa, saliendo de Egipto. La segunda etapa, andando por el desierto para llegar a la tercera etapa, que es el disfrute de la buena tierra de Canaán. Así que es importante entender de que para heredar a este Cristo como la buena tierra necesitamos pasar por estas etapas. Y algo que es fundamental en nuestra experiencia cristiana es entender que este heredar depende mucho de lo que comemos. Así que somos el pueblo de Dios que come, que come a Cristo. Aleluya. Nosotros en el Nuevo Testamento estamos aprendiendo y hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cristiana a comer al Señor en estas tres etapas para poder salir de Egipto, que representa al mundo. Necesitamos disfrutar al Señor como el Cordero de Dios. Aleluya. Y esta etapa es fundamental, es básica. Todos iniciamos allí, todos estábamos en el mundo, lejos de Dios. Un día conocimos al Señor a través de que escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, y quizás en ese momento, cuando recibimos por primera vez el Evangelio, se nos pidió que hiciéramos una oración, no teníamos la conciencia de lo que estábamos haciendo. Más adelante, en la medida que entramos en la palabra de Dios y vemos esta verdad maravillosa, pudimos entender que disfrutamos a Cristo como el Cordero de Dios. Aleluya. Así que qué preciosa experiencia. Todos los que estamos aquí el día de hoy podemos dar testimonio de que somos aquellos de que disfrutamos a Cristo como el Cordero de Dios. Sí, Él quita el pecado del mundo, es por medio de su sangre, pero en este momento el enfoque principal es el alimento. Ellos necesitaron comer de este Cristo maravilloso, de este Cordero precioso, en conjunto con toda la familia. Era un cordero por casa, ¿se acuerdan? Ellos comieron este alimento para poder tener las fuerzas de el día siguiente salir de Egipto. Así que no hay manera de salir de Egipto sin participar de este Cristo como el Cordero de Dios. Necesitamos comer a Cristo como el Cordero de Dios. Y por medio de este Cristo que nos suministra no solamente la redención, el perdón de nuestros pecados, sino que nos suministra vida, la vida eterna, ahora podemos andar, aleluya, andar en esta nueva vida, en este nuevo camino, con esta nueva vida, podemos entonces salir de Egipto sin preocuparnos de mucho. Debo enfatizar mucho en esto porque quizás quienes hemos estado en alguna religión católica o denominacional, es posible que quizás antes enfatizábamos mucho en los mandamientos, en las ordenanzas, en lo que se debía o no se debía hacer. Hoy, a la luz de tantas riquezas que hemos recibido, podemos ver que no necesitamos preocuparnos por esto. Lo que necesitamos es preocuparnos por comer la palabra de Dios, y esta palabra de Dios producirá en nosotros un cambio metabólico, un cambio interior. No debemos intentar dejar de amar el mundo por nosotros mismos, sino debemos preocuparnos por comer a Cristo, como el Cordero de Dios. De esa manera entonces podemos tener la energía de salir de Egipto.
del mundo, de tantas cosas que nos gustaban, que íbamos detrás de ellas. Ahora tenemos una nueva vida que nos impulsa a salir del mundo. Lo más que disfrutamos de este Cristo maravilloso, lo más que dejaremos el mundo atrás y pasaremos a la siguiente etapa. Conocer al Cristo, que es el maná que cae del cielo y el agua que brota de la roca. Comemos y bebemos de este Cristo maravilloso en esta segunda etapa, una etapa que hemos visto, hemos recibido en este ministerio, tiene mucho que ver con nuestra alma. Por el comer el maná, por el beber del agua que brota de la roca, tenemos entonces la capacidad de andar en el desierto. Sí, es cierto, el pueblo de Israel estuvo errante en el desierto 40 años, pero hemos visto que la intención de Dios no era esa. La intención de Dios no era que el hombre o el pueblo de Dios, pues en general, todo el pueblo de Dios tuviera que pasar tantos años en el desierto. Eso tipifica cuánto nosotros vagamos en el alma, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, tomando decisiones, la voluntad para nosotros mismos. Es evidente que aunque salimos del mundo, aunque dejamos el mundo atrás, es posible que todavía tengamos muchas cosas que, muchas áreas que el Señor necesita ganar. Por eso necesitamos crecer, madurar suficientemente para poder entonces pasar a la tercera etapa. Así que el Señor, a través de este maná y a través de esta agua, cuidó del pueblo de Israel por esos 40 años y los preparó, inclusive cambió su dieta, cambió su constitución. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros somos lo que comemos, hemos aprendido a lo largo de los años en este ministerio, nosotros somos lo que comemos, pero quizás no tengamos un entendimiento cabal de este asunto. En la medida que crecemos y maduramos, nos damos cuenta de que aunque ya tenemos 1 año, 2 años, 5 años en la vida de la iglesia, siguiendo al Señor fielmente en su palabra, posiblemente todavía hayan cosas en nuestro corazón, deseos, ¿verdad? Deseos. Miramos atrás, somos atraídos, ¿verdad? ¿Verdad? Somos cautivados nuevamente por cosas que no deberíamos. Se supone que ya las dejamos. Pero eso indica que todavía hay esa constitución en nuestro ser. Ellos habían dejado Egipto. Pero Egipto no había salido de ellos. Así que era necesario un cambio de dieta, un cambio de constitución, para que este pueblo pudiera estar preparado para entrar en la buena tierra, combatir, como lo vimos la semana pasada, y poder disfrutar de una manera nueva, de una manera renovada, pudiera entonces heredar esta tierra maravillosa. De otra forma, hubiera sido terrible, no me imagino que hubiera podido pasar. Así que para poder entrar en la buena tierra necesitamos pasar también por estas experiencias en la segunda etapa, para entonces estar listos para entrar en la tercera etapa y disfrutar y heredar a Cristo como la buena tierra. Así que, ya que todo esto tiene que ver con lo que comemos, ¿verdad? Daremos énfasis especial a la palabra del Señor, ya que esa es la dieta, aleluya, que el Señor nos ha dado. Según Mateo 4:4 vemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por medio de la palabra que hoy nosotros estamos siendo reconstituidos. Necesitamos amar la palabra de Dios desde que amanecemos, desde que abrimos nuestros ojos. Necesitamos ser el pueblo que busca al Señor en la palabra y recibiendo esta dieta diariamente, constantemente a lo largo de nuestra vida cristiana, nos daremos cuenta que muchas cosas quedarán atrás
y quizás sin percibirlo. Al menos así fue en mi experiencia y me imagino que ha sido en la experiencia de muchos, que sin esfuerzo alguno, de repente nos encontramos y miramos atrás y decimos, ¿cuándo yo dejé de amar esto? ¿Cuándo fue esto? Así que esperamos que podamos ser aquellos que disfrutan mucho al Señor y a lo largo de los años todos estaremos llenos de gozo. Mira, ya dejé esto, ni siquiera me costó gran cosa. Claro, habrán sufrimientos, habrán pruebas, habrán situaciones que serán necesarias, como vamos a ver en este mensaje, que serán necesarias para que podamos nosotros pasar de etapa en etapa y poder heredar a este Cristo todo inclusivo que es tipificado como la buena tierra de Canaán. Así que ya que es la palabra, ¿verdad? Ya que es la palabra el centro de este cambio, ¿verdad? Metabólico que sucede entre nosotros, entonces debemos entender que sobre todo nuestro corazón debe buscar al Señor en la palabra. En Lucas 10, 38 al 42 tenemos el relato de Marta y María, ¿recuerdan? Pero la hermana Marta estaba afanada, ¿verdad? Estaba turbada. Sin embargo, María estaba sentada, aleluya, sentada, escuchando la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra del Señor, ¿cómo estamos? Debemos estar totalmente vacíos, desocupados, en calma, a la expectativa siempre de escuchar la palabra del Señor. No debe haber distracción. Debemos ser aquellos que ponen todo a un lado, como María. Por eso es que no nos preocupamos mucho por los quehaceres. Sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer, ya sabemos, y también tenemos que servir al Señor, sí, pero antes que poner nuestras manos en los quehaceres, deberíamos sentarnos calladamente, con un corazón amplio, abierto, ampliamente abierto, oídos atentos, a escuchar la palabra del Señor. ¿No es esto precioso? ¿No ha sido esto precioso para todos los que hemos tenido esta experiencia? Entonces, necesitamos humillarnos, necesitamos tomar del Señor, de su presencia, este suministro que viene de la palabra. Esta palabra será entonces la fuente de fortaleza espiritual, pero nuestra actitud es primero, es lo primero. El Señor necesita un corazón apacible, abierto, vacío, desocupado, para que se pueda dar este rico impartir. Para que la palabra de Dios no sea letra en nosotros, necesitamos ser aquellos que ponemos todo a un lado para recibir la palabra de Dios y escuchar quietamente al Señor. Yo creo que es la experiencia de todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos sentamos y tenemos cosas que hacer y tenemos pendientes, no sé, y entonces estamos allí delante del Señor en la palabra, pero estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer, que no tengo mucho tiempo. Bueno, eso es lo que necesitamos. Necesitamos arrepentirnos de tener ese corazón distraído, ocupado, y necesitamos sentarnos calladamente, quietamente y buscar al Señor. El Señor está tan deseoso de que muchos de nosotros lo busquemos de esta manera sencilla, simple. Necesitamos ser simples de corazón. Y maravillosamente siempre recibiremos un rico suministro de parte del Señor. Así que ese es por un lado. Por el otro lado, también vimos la semana pasada y esta semana podemos volver a tocar este punto. En Josué 5:12 vemos que una vez que el pueblo de Israel entró
a la tierra de Canaán, el maná cesó. Esto indica que el suministro, la fuente había cambiado, ¿verdad? El maná lo recibían diariamente sin esfuerzo alguno. Nos levantamos y vamos al campo y ahí está el maná, lo recogemos. Es muy poco lo que hay que hacer, ¿verdad? Es muy poco esfuerzo. Pero ¿qué tal cuando entraron a la tierra de Canaán y el maná cesa? Imagínense qué experiencia tan preciosa, ¿no? Hey, ¿qué pasó? El maná cesó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí, a lo mejor algunos estuvieron asustados. ¿Qué vamos a hacer? Pero viendo la hermosura y la anchura de la tierra y las riquezas y los frutos que ella daba, de seguro que invitaría a ir a laborar esta tierra maravillosa. Así que a partir de ese momento, la experiencia había cambiado. Ya no caería del cielo, ahora tendrían ellos que ir a la tierra, laborarla, posiblemente hacer las herramientas, trabajarla, cultivarla, cuidarla, ¿verdad? De todas las cosas, las plagas, etcétera, y esperar la cosecha fielmente, laborarla. Entonces, esto indica que en nuestra vida cristiana todos tenemos que aprender a laborar. La fuente es ilimitada. Por lo tanto, lo único que se requiere es que vayamos y laboremos diariamente. Así que cuando vamos al Señor, debemos ir con este deseo de laborar, ¿no? La palabra de Dios, seguro que todos hemos tenido esta experiencia. Posiblemente si un hermano nuevo llega y tiene el deseo de leer la Biblia y lo empieza a hacer, lo más probable es que no reciba mucha ayuda. Lee un capítulo, 2 capítulos del Nuevo Testamento, no recibe mucha ayuda. Eso me pasó a mí. Sí, yo tenía una avidez por leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y leía y bueno, sí, algo recibía, pero no recibía mucho, no entendía muchas cosas, la mayoría de las cosas. Cuando leí el Nuevo Testamento y la Biblia por primera vez, no las entendía. Pero después aprendí que no es un asunto de entender, es un asunto de recibir la vida, el suministro de vida que está en la palabra. Así que somos afortunados en el recobro del Señor de que estamos aquí no solamente buscando conocimiento, sino que principalmente estamos buscando el suministro de vida que está en la palabra. Esto entonces nos lleva a ser aquellos que, como María, buscó la presencia del Señor, escuchar la palabra del Señor y recibir un suministro especial, personal, íntimo, que el Señor nos da a cada uno de nosotros cada vez que vamos a la palabra, de acuerdo a nuestra necesidad. Todos tenemos necesidades tan distintas, así que vamos a la palabra y recibimos lo que necesitamos. Esa es la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años. Así que no estamos buscando conocimiento, sino que buscamos este rico suministro de vida que está en la palabra. ¿Qué hacemos? Ejercitamos nuestro espíritu. Ejercitamos nuestro espíritu para poder recibir el espíritu y la vida que está en la palabra. Las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. Así que lo que nosotros hacemos es ejercitar nuestro espíritu cada vez que vamos a la palabra y al llegar a ella, ejercitando nuestro espíritu con un corazón abierto, como el de María, entonces recibimos un suministro fresco, un suministro para nuestra necesidad. Y esto es maravilloso. Así que tenemos que ser aquellos que aman al Señor, aman su palabra, lo buscamos constantemente, diariamente, para recibir este rico suministro que está en la palabra. Así que, una vez que el maná cesó, era necesario entonces que el pueblo de Israel aprendiera a laborar. Dice aquí Josué 5:12, y el maná cesó en aquel día cuando comieron el producto de la tierra.
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué precioso, ¿verdad? Así que todos necesitamos avanzar de la experiencia saliendo de Egipto, pasando por el desierto, ¿verdad? Del cordero a el maná, el agua de la roca, y luego finalmente llegar a el rico producto de la tierra. Muy bien, con esto entonces podemos ver el bosquejo. El punto 1 romano dice, la meta que Dios tenía al llamar a los hijos de Israel era que entraran en la tierra prometida para disfrutar sus riquezas a fin de que establecieran el reino de Dios y fueran la expresión de Dios en la tierra. Ya hemos visto el recorrido del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, pasó por el desierto para estar listos para entrar a la tierra de Canaán. Cuando todo Israel había sido redimido por medio de la Pascua, librado de la tiranía egipcia y llevado al monte de Dios para recibir la revelación de la morada de Dios, el tabernáculo, casi todos cayeron y murieron en el desierto, por lo cual no alcanzaron tal meta, debido a sus malas obras e incredulidad. Esto significa que aunque hemos sido redimidos por medio de Cristo, librados de la esclavitud de Satanás y conducidos a la revelación de la economía de Dios, aún así es posible que no lleguemos a la meta del llamamiento de Dios, a saber, que entremos a poseer nuestra buena tierra Cristo y disfrutemos sus riquezas con miras al reino de Dios, a fin de que seamos su expresión en la era presente y participemos en el máximo disfrute de Cristo en la era del reino. Como podemos ver, según el título, hay una advertencia que todos debemos recibir, y es precisamente esta. No basta con salir de Egipto. En el camino hacia el disfrute pleno del Cristo, como la buena tierra de Canaán, pueden suceder muchas cosas. Así que eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 3, donde entonces vemos en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde nuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Como vimos, como dijimos hace unos minutos atrás, no era la intención de Dios que el pueblo permaneciera tantos años en el desierto. Sin embargo, hubo algo, ¿verdad?, que produjo este periodo tan largo de tiempo en el que, como leímos en el bosquejo, la mayoría no llegó, no entró a disfrutar las riquezas de Canaán. El 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que esta advertencia que nos da el libro de Hebreos nos debe hacer recapacitar. Es posible que todos estamos convencidos que somos cristianos genuinos, hemos recibido la vida divina de Dios, somos redimidos por medio de la sangre de Cristo, pero el Señor pide algo más, y lo vamos a ver aquí. Lo que necesitamos entonces es ser aquellos que escuchan la voz del Señor. ¿Cuándo? Hoy. Si oís hoy su voz. Cada día tenemos un hoy. Cada día no debemos permitir que hoy, el día de hoy, reciba, ¿verdad? No reciba algo fresco y nuevo del Señor, porque Él es fresco y nuevo cada día. Él quiere hablar a mi necesidad, a nuestra necesidad, y por eso debemos ser aquellos que lo buscan de una manera sencilla, quieta, apacible, como dijimos,
pero debemos obtener un suministro constante, fresco, cada día hoy. Hoy necesitamos ser aquellos que escuchan al Señor en la palabra, escuchan el Espíritu que está en la palabra, y por eso abrimos todo nuestro ser. Esta es una advertencia muy seria, ya que el reposo del Señor es la plena satisfacción de Dios y de nosotros. La satisfacción del Señor era que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán. Pero entonces algo sucedió, ¿se recuerdan? Vamos a seguir el bosquejo. Solo Caleb y Josué alcanzaron la meta y entraron en la buena tierra. Al igual que Caleb y Josué, los creyentes neotestamentarios necesitamos proseguir, aleluya, proseguir a la meta, el pleno disfrute de Cristo y el ganarlo a Él para alcanzar el premio, el máximo disfrute de Cristo en el reino milenario. El entrar a la tierra de Canaán no solamente representaba una liberación de la tiranía de Satanás. Bueno, eso es glorioso que haya sucedido. En realidad, el deseo del corazón del Señor era llevar a su pueblo, a sus hijos, a que entraran en la tierra de Canaán para que disfrutaran de Él, de la abundancia de las riquezas, para que la expresión de este pueblo, ¿verdad?, que disfruta las riquezas, fuera la expresión de Él mismo sobre la tierra. Esto es simplemente el reino de Dios. Esto simplemente es el reino de Dios. Así que el pueblo de Dios entrara en Canaán, se establecieran en esta tierra y principalmente establecieran la ciudad de Jerusalén con el templo, ¿verdad? Indicaría que este pueblo reinaba. Y lo vimos en la era de los reyes. En la era de los reyes vemos la expresión máxima del pueblo de Dios, como lo hemos visto. Pero para que esto sucediera, tendrían que combatir, como lo estábamos viendo la semana pasada. Pero para llegar a esto, necesitaban entonces pasar por este proceso que hemos estado viendo a lo largo de este mensaje. Y por eso es que todos necesitamos ser advertidos de que no basta con ser hijos de Dios, con ser su pueblo genuino. Necesitamos un poquito más. Necesitamos un poquito más. Necesitamos, como vimos, tener un espíritu de obediencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios y no temer a los gigantes. Eso fue la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10 espías, eran 12 ellos, que entraron para reconocer la tierra cuando estamos viviendo la vida cristiana. ¿Qué clase de cristianos somos? Por eso nosotros debemos mirar al Señor y conocer sus caminos, los caminos. No solamente somos aquellos que admiramos a Dios en sus obras. Moisés conoció a Dios en sus caminos. El pueblo había visto las obras de Dios, pero pareciera que ver las obras de Dios no es suficiente. ¿Qué clase de experiencia tenemos nosotros con el Señor? ¿Cómo nosotros reconocemos a nuestro Dios? ¿El Dios de las obras o el Dios de los caminos? Así que como queremos ser como Josué y Caleb, necesitamos abrirnos al Señor cada día y entender que todo está en su arreglo soberano. Entender que Él quiere que entremos en el reposo. Entender que Él nos ha dado la tierra de Canaán, al Cristo todo inclusivo, como nuestra heredad. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, no temer a las circunstancias, a los problemas, a las situaciones, proseguir. Necesitamos proseguir y poder entonces tomar posesión de lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor así le plació. Entonces no debemos tener un espíritu de duda,
cobardía, sino más bien un espíritu poderoso, ¿verdad? Que cree en el Señor y por eso avanzamos a la meta, proseguimos a la meta hasta que podamos disfrutar al Cristo todo inclusivo en plenitud, en todas las experiencias de la vida cristiana. No nos conformamos con conocer al Señor en la etapa inicial, queremos conocer al Señor en las siguientes etapas de la vida cristiana, hasta que podamos ser este pueblo que hereda a este Cristo todo inclusivo. Así que 10 de los 12 hombres que Moisés envió para espiar la tierra dieron un mal informe que hizo que los hijos de Israel murmuraran y se rebelaran contra la palabra del Señor. Pero Caleb y Josué dijeron a toda la asamblea: solo que no os rebeléis contra Jehová ni temáis al pueblo de la tierra, los anaseos, es decir, los gigantes, porque ellos serán nuestro pan. Aleluya. Ellos serán nuestro pan. Esto quiere decir que el alimento está detrás de la batalla. El alimento está detrás de las dificultades. Tenemos que enfrentar todos estos gigantes que están frente a nosotros, pelear y conquistar, porque Él los ha entregado en nuestras manos. Tenemos que tener tal confianza. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos aquellos que miran los problemas y las situaciones? ¿O somos aquellos que ven el pan, aleluya, que está detrás de la victoria? Necesitamos ver, que el Señor nos muestre, abra nuestros ojos, que permita ver que necesitamos avanzar a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, pelear contra estos gigantes, estas situaciones, dificultades, limitaciones, no sé, hasta que obtengamos a este Cristo maravilloso en la victoria. Muy bien, la palabra de Dios es nuestro pan. Hacer la voluntad de Dios es nuestro alimento. Y nuestro pan también consiste en los anaseos. ¡Aleluya! Quienes dicen ¡aleluya! ¿Verdad? Y nuestro pan también consiste en los anaseos, que representan los obstáculos aparentemente insuperables y las situaciones imposibles en nuestra búsqueda de Cristo para la edificación de la iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias de ese tipo. Entonces, no temamos, hermanos. Solamente pensando en algunos testimonios de hermanos que han llegado a la vida de la iglesia y nos han dicho: yo no sé qué tiene la vida de la iglesia, pero desde que yo llegué, ahora tengo muchos problemas, muchas situaciones. Y le hemos dicho: hermano, eso quiere decir que estás en el camino correcto. No te desanimes, no dejes la vida de la iglesia, no te apartes del Señor. Si estás enfrentando situaciones, problemas, porque amas al Señor, amas la iglesia, ¿verdad? Aún quieres servir a la iglesia, a los hermanos, y ante esto estás empezando a experimentar, se levantan, es como que se levantan los problemas, las situaciones, por todos lados, en el trabajo, en la familia, las finanzas, ¿verdad? Hay dificultades, obstáculos. Entonces, eso quiere decir, hermano y hermana, que estás en el camino correcto. No debemos claudicar, no debemos dejarnos vencer, porque tenemos al Cristo victorioso. Y lo más maravilloso de todo es que detrás de esa victoria está el alimento. Nos los comeremos como pan, dijo Josué y Caleb, porque detrás de esto, detrás de esa victoria, está nuestro alimento. Así que cada dificultad y tentación que Satanás pone en nuestro camino es alimento para nosotros. Este es un medio designado por Dios para nuestro progreso espiritual. ¡Wow! Lo voy a volver a decir. Este es un medio designado por Dios para nuestro progreso espiritual. Si dependemos del Señor a fin de obtener la victoria y permitimos
que su vida vencedora se manifieste en nosotros, encontraremos nutrimento fresco y mayor vitalidad. Así que, hermanos y hermanas, somos los que amamos al Señor, queremos avanzar en la vida cristiana. Preparémonos, preparémonos a todas estas adversidades, situaciones que a veces se van a levantar en nuestra vida o en el servicio, en la iglesia. Queremos servir a los hermanos, pero se nos levantan dificultades, obstáculos que pareciera que nos impiden servir al Señor. No se rinda, no deje de servir, no deje de servir al Señor, no deje de servir a los hermanos. Este es nuestro camino, esta es nuestra batalla, esta es nuestra guerra. Pero detrás de esta batalla y guerra, una cosa es segura, encontraremos alimento, alimento fresco. Y aún así encontraremos mayor vitalidad. Así que no se preocupe por su debilidad, ¿verdad? No se preocupe por su debilidad, simplemente sigamos confiando en el Señor, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo su voluntad, que detrás de todas esas dificultades, situaciones, está nuestro alimento fresco y mayor vitalidad. Cada situación y experiencia que vivamos, con cada situación, experiencia y dificultad que atravesemos, obtendremos más fortaleza de parte del Señor. A fin de tener el poder preservador de Dios, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe y mantener nuestro corazón vuelto al Señor para creer sin reservas en sus promesas, para creer que Él está con su pueblo y para creer que dicho pueblo ciertamente puede vencer. Necesitamos creer. Somos el pueblo que cree, ¿verdad? Así que de la misma manera en que creemos, también hablaremos, ¿verdad? ¿Verdad? El apóstol Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Y nosotros creemos por lo cual también hablamos. Así que no es asunto ¿verdad? De que esperamos a que las circunstancias sean positivas para nosotros hacer la obra del Señor. No, es muy probable que tengamos muchas dificultades, muchos problemas en la medida que servimos al Señor, a la iglesia, porque entendemos que hay una guerra espiritual, el enemigo se opondrá a que estas cosas se den, se lleven a cabo, y por eso no debemos hacer caso a estas situaciones, debemos simplemente creer sin reservas en sus promesas. Debemos encomendar nuestras almas como depósito a Dios, el fiel Creador, entregarnos a Él y encomendarle que preserve nuestra vida. Evidentemente, en el caso de Pablo, pues aún se enfrentó a situaciones en las que estuvo en riesgo su misma vida. Si ese fuera el caso, entonces deberíamos también orar para que el Señor preserve nuestras vidas en medio de esos peligros. Si confiamos en sus promesas y nos encomendamos completamente a Él, seremos preservados desde este día hasta el día de su regreso. Él es poderoso para guardarnos de tropiezos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Si hemos de poseer plenamente a Cristo como la buena tierra, debemos guardarnos de tener un corazón malo de incredulidad. No creer en el Señor equivale a rebelarse contra Él. ¿Qué tal eso? No creer en el Señor equivale a rebelarse contra Él. Así que si el Señor nos ha entregado la tierra, si el Señor nos ha entregado a los enemigos, tenemos que ser fieles, tenemos que creer en la palabra del Señor, ir, actuar para que el Señor, ¿verdad? No desate su ira contra nosotros, ¿verdad? Como lo hizo con el pueblo de Israel, porque fueron rebeldes en un acto de incredulidad. Como podemos ver, no hay cosa más terrible o que provoca tanto al Señor como la incredulidad de los espías o cualquiera de nosotros. Necesitamos creer en la palabra del Señor, decir amén
¿Y qué tal de nuestras circunstancias y problemas? Ya le hemos dicho amén, Señor. Haz lo que tengas que hacer, como lo tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, delante de quien lo tengas que hacer, Señor. Hazlo. Le hemos dado ya el permiso al Señor. Hazlo. A veces enfrentamos situaciones y problemas y no entendemos por qué. Bueno, si no entendemos por qué, no se necesita entenderlo. Simplemente se necesita creer que todos esos problemas y situaciones que el Señor nos ha dado o nos ha entregado es para que podamos conocerlo como el fiel y poderoso. Así que, y conocerlo como nuestro suministro de vida. En este momento estamos hablando de que detrás de todas estas circunstancias y situaciones hay un suministro de vida. ¿Qué tanto conocemos al Señor? Los caminos del Señor los conocemos a través de esas circunstancias, problemas que nos toca enfrentar. Y no mire a ningún hermano o hermana, no mire a los hermanos o las hermanas. No diga, ese hermano siempre anda feliz, no tiene problemas. Me ha tocado después ver a esos hermanos que parecieran que no tienen problemas y uno se acerca y empieza a ver las situaciones y los problemas. Y uno dice, oh, Señor, mi problema, mi situación no es nada comparada a la de este hermano. ¿Y cómo este hermano puede estar tan lleno de gozo, radiante? Por eso es que necesitamos creer sin reservas, como Josué y Caleb. Y tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, porque el Señor es fiel, Él es inmutable, Él no ha cambiado su parecer ni su plan. No debemos dudar en lo absoluto, en ninguna de sus palabras, ni una tilde, ni una coma. Debemos dudar. Tenemos que ser aquellos que le aman por completo. Amamos al Señor, amamos su palabra, amamos la iglesia, amamos a los hermanos. Y pase lo que pase, o las situaciones que nos toque vivir. Señor, haz lo que tienes que hacer, como lo tengas que hacer, cuantas veces lo tengas que hacer, porque a veces también tenemos situaciones, ¿verdad?, que quisiéramos que durara una semana o un mes. Pasa un año y todavía está allí, o pasan 5 y todavía está allí, o está peor. Hermanos, el Señor es nuestro capitán de la salvación y Él nos ha introducido y nos introducirá en las abundantes riquezas de Cristo y es a través de nuestro creer, nuestro decirle amén, Señor. No voy a cuestionar nada, simplemente voy a decir amén. Quiero disfrutarte, quiero conocer tus caminos y los gigantes serán nuestro pan. Aleluya. Si hemos de poseer plenamente a Cristo como la buena tierra, debemos guardarnos de murmuraciones, murmullos, descontentos y secretos, refunfuños y quejas. La murmuración es una queja indistinta que se susurra en voz baja, de manera descontenta y con resentimiento sombrío. Miren todo esto. Así que el Señor nos libre, nos salve de murmurar. No solamente a Él, a veces no solamente murmuramos directamente a Él, a veces yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Estamos hablando de una experiencia que creo que todos hemos tenido. A veces como que queremos pelear con Dios, ¿verdad? Y discutir y confrontarlo, ¿verdad? Bueno, necesitamos agachar la cabeza, humillarnos, arrepentirnos rotundamente y creer sin reserva. Pero ¿qué tal la iglesia? Ay, esos hermanos ancianos, otra vez. Ay, ese hermano servidor, mira que no sabe ni qué está haciendo. Cuidado, mucho cuidado. Estamos aquí como un solo pueblo, una sola nación, un solo nuevo hombre. No debe haber fisura, no debe haber fisura en el reino. En el reino no puede estar dividido, ¿recuerdan? Así que no debe haber fisura entre nosotros. Guardemos nuestro corazón de toda murmuración. No solamente
a la palabra de Dios, dudamos de la palabra de Dios. No, la iglesia, los hermanos, los servidores o los hermanos, simplemente son hermanos, a veces hasta de los nuevos. Nos queremos quejar de los nuevos y deberíamos estar felices que llegan nuevos a la iglesia. Y estamos viendo, mira este nuevo, qué es lo que trae, mira, viene todas esas mañas. Olvídese de eso. Disfrutemos al Señor. No le presentemos fisuras al diablo, por donde él se pueda penetrar y romper nuestra unidad, nuestra armonía con los hermanos. Cuidémonos de toda murmuración. Y aún cuidémonos de susurrar. A veces nadie sabe, ¿verdad? A veces nadie nos escucha. Lo decimos así como que, ¿verdad? Pero el Señor sí escucha. El Señor sí ve nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos libre de esa rebelión oculta que está en nuestro corazón. Porque lo único que el Señor desea es la satisfacción plena de nosotros, que es la satisfacción de Él, el reposo. El Señor simplemente nos ha dado a este Cristo todo inclusivo para que lo disfrutemos. Y esto es maravilloso. Una vez que nosotros tomamos al Señor de esta manera, usted verá que no hay nada más glorioso que la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Los hermanos son todos tan preciosos. Los hermanos servidores, qué error. ¿Quién cometió un error? ¿Quién dijo que? Olvídese de eso. Busquemos al Señor. Seamos uno con todos los santos. Que el Señor nos salve nuestro corazón de murmurar. O aún interiormente murmuramos y ahí. Entonces, los únicos que nos lastimamos somos nosotros mismos. Los únicos que sufrimos pérdidas somos nosotros mismos. Seguimos. Si hemos de poseer plenamente a Cristo como la buena tierra, el apóstol Pablo dice que debemos huir de la idolatría. Hemos llegado al siguiente punto. Entonces, lo cual hace referencia a la idolatría de los hijos de Israel cuando adoraron el becerro de oro. El becerro de oro era un ídolo hecho por el pueblo redimido de Dios. Levantarse a jugar consiste en entregarse desenfrenadamente al jolgorio o a la juerga bulliciosa. Un ídolo en nuestro corazón es cualquier cosa que haya en nuestro interior que amamos más que al Señor y que reemplaza al Señor en nuestra vida. Como hijos genuinos del Dios genuino, necesitamos estar alertas para guardarnos de los ídolos, de todos los sustitutos y reemplazos de Cristo en nuestra vida. ¿Quién, con esta definición, quién de nosotros no tiene ídolos? ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene ídolos? Todos, ¿verdad? Primera de Juan 5:21 dice, guardados de los ídolos. O sea, ¿quién de nosotros puede decir que no tiene ídolos? Necesitamos abrirnos al Señor. Hay una cosa aquí bien interesante y es que todos tenemos ídolos, de seguro. Pero la manera en que llegamos a descubrir estos ídolos en nosotros es por medio de esta dieta maravillosa, la palabra del Señor. Y el estar abiertos a la iluminación del Espíritu. Es la palabra que nos trae la luz del Señor. La palabra nos trae la luz del Señor. Entonces, esto que estamos hablando aquí es algo muy práctico. Espero que veamos que este mensaje es muy práctico. Es muy práctico. Y yo creo que todos tenemos muchas experiencias que contar, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros avanzamos en la vida cristiana, ¿cuántos ídolos no han salido? Qué misericordia de Dios, que a través de su palabra y del iluminar del Espíritu en nuestros corazones, todos estos ídolos van saliendo y son descubiertos. Y hemos visto que la manera en que el Señor va
desocupándonos de los ídolos es gradual, lo vimos el mensaje pasado, esas batallas, esas luchas, esas tribus que están en nuestra alma, en nuestro corazón, tienen que ser despojadas lentamente, poco a poco, gradualmente, para que no estemos, ¿verdad? No quedemos entonces expuestos a los demonios, ¿no? Como lo vimos la semana pasada, pero tenemos que agradecer al Señor que en la medida que vamos avanzando, el Señor nos abre nuestros ojos y nos permite ver cada ídolo. Y hay ídolos que son imperceptibles, de seguro, todos tenemos ídolos, son imperceptibles. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que están allí. De repente orando o de repente recibiendo la palabra o en una reunión. ¿Cuántas veces ha sucedido que los hermanos hablan y uno dice, wow, hay algo dentro de mí también que necesito tratar con el Señor? Todos estos tratos preciosos, minuciosos, necesitamos cooperar con el Señor para que nada ocupe el lugar en nuestro corazón, que nada estorbe nuestro amor al Señor. Así que abrámonos al Señor, avancemos en nuestras experiencias, porque Él es rico. Y en la medida que nosotros avanzamos, heredamos, conocemos más del Señor, profundizamos en nuestra experiencia de Cristo y somos todos enriquecidos. Muy bien, debemos ser advertidos por el principio rector del ídolo del becerro de oro, un ídolo hecho por el pueblo redimido de Dios con el fin de hacer de ellos un campamento idólatra. La idolatría involucra 5 principios rectores. Veamos. Embellecernos a nosotros mismos nos lleva a la idolatría. Dios es nuestra hermosura y Él está embelleciendo a la iglesia como casa de su hermosura para que Él pueda ser embellecido. En la expresión de nuestro yo hay división, pero en la expresión corporativa de Dios, la gloria divina, hay unidad. Nuestra obra es nuestro vivir para glorificar, para expresar a Dios en la tierra. Y en nuestro hablar no deberíamos buscar nuestra propia gloria al predicarnos a nosotros mismos, sino que deberíamos predicar a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como esclavos a fin de servir a los creyentes. Amén. Voy a cuidar un poquito del tiempo. La idolatría consiste en que Satanás usurpe aquello que Dios nos ha dado a fin de desperdiciarlo. Esta consiste en abusar de lo que Dios nos ha dado y no usar los dones de parte de Dios, tanto materiales como espirituales. Anotemos allí esto, materiales como espirituales, para el propósito de Dios. El oro que Dios dio a los hijos de Israel por medio de los egipcios antes del éxodo fuera de Egipto, debía haber sido usado para la edificación del tabernáculo. Sin embargo, antes que el oro pudiera ser usado para el propósito de Dios, este fue usurpado por Satanás y usado por el pueblo de Dios para fabricar un ídolo. Así que miremos nuestra experiencia. ¿Cuántas cosas han sucedido que en la medida que vamos avanzando con el Señor, obtenemos riquezas? Voy a usar esa palabra, riquezas. Pero estas riquezas pueden ser materiales o espirituales. ¿Sí? Pueden ser materiales o espirituales. El Señor nos bendice, aún con cosas materiales. Pero, ¿en qué usamos después estas riquezas? Tanto espirituales como materiales. Las materiales es como algo evidente, ¿no? Es visible. Muchos hermanos, no muchos, pues algunos hermanos, pues a veces han dicho, sí, si el Señor me diera una casa, la usaría para las reuniones. Bueno, debo decir, he visto al Señor cumplir estas promesas, pero no en algunos de estos hermanos he visto que no han sido fieles. No han sido fieles a la bendición del Señor. ¿Lo ven? Así que
En las cosas materiales o espirituales somos expuestos, ¿verdad? O un carro, dice, si el Señor me diera un carro, llevaría a los hermanos a la reunión. Sí, el Señor es fiel y da el carro. Pero también he visto, hermanos, que después como que se les olvida lo que dijeron. Entonces, eso es evidente, ¿no? Es algo evidente, externo. Pero ¿qué tal las riquezas de Cristo? Obtenemos riquezas de Cristo, pero ¿en qué las usamos? ¿Verdad? Tenemos tanto conocimiento que entonces nos sentimos muy bien. Qué terrible, ¿verdad? Oh, ahora sí sé más. Tengo más conocimiento. Terrible, hermanos, porque todo esto que estamos recibiendo no es para obtener conocimiento ni para sentirme mejor o que sé más. Es para el edificio del Señor. Estas riquezas necesitan ser suministradas a tantas personas. Por eso es que amo al Señor y amo el recobro del Señor. En las reuniones tenemos oportunidad de abrir la boca y de compartir y de profetizar. En cada reunión todos debemos profetizar uno por uno, hermanos. Termina la reunión, esa es mi oportunidad para abrir la boca. No estamos en el sistema de los nicolaitas, donde uno habla y todos los demás escuchan. Estamos en el recobro del Señor. Y estamos aquí para heredar a Cristo como la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y eso necesita la participación de todos nosotros, porque es a través de nuestra experiencia, de nuestro disfrute, que se edifica la casa, se edifica la ciudad, se trae el reino a la tierra, la expresión de todo el pueblo de Dios unido, ¿verdad? Sin fisuras, derrota a Satanás, hace caer el reino de Satanás. Así que todos somos partícipes de esto, todos deberíamos sentirnos obligados, comprometidos con el Señor, no solamente a elaborar la palabra, no solamente a pasar por experiencias, de experiencia en experiencia, y que el Señor permita que profundicemos y el Señor ponga en evidencia todos nuestros ídolos para que nuestro corazón lo ame a Él. Nuestro corazón, hermanos y hermanas, es para amarlo a Él, no a ninguna otra cosa más que a Él. ¿No es esto precioso? ¿No es esto maravilloso? Bueno, necesitamos consagrarnos al Señor. Eso es todo. Y orar para que todos estos ídolos puedan ser puestos en evidencia y podamos renunciar a ellos. 3. La idolatría consiste en adorar las cosas que disfrutamos, adorar la diversión y el entretenimiento. Es cierto que disfrutamos al Señor, pero eso no constituye una forma de diversión y entretenimiento mundanos. Así que aún el día de hoy, ¿qué es lo que disfrutamos? ¿En qué nos entretenemos? Deberíamos decir en la palabra de Dios. Deberíamos decir en las reuniones. Usted ha ido a las reuniones y usted se ha divertido. Dios hizo al hombre con esa sed. Dios lo creó con esa sed, pero esa sed solamente puede ser satisfecha en Cristo, en el Señor. Recuérdense de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ella estaba sedienta, pero era Él. Bebe de mí, no tendrá sed jamás. Aleluya. Así que el Señor nos libre de los ídolos y que volvamos nuestro corazón para amarlo a Él, satisfacernos en Él. Él es nuestro entretenimiento, Él es nuestro todo. Pablo les advierte a los corintios de la siguiente manera: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. C.A. Coates dice que ellos jugaron deportes. Durante los fines de semana muchas personas solo se ocupan de comer, beber y jugar deportes. Jugar equivale a divertirse, y bromear y actuar. Conducirse o hablar con poca seriedad. Jugar equivale a comportarse de manera juguetona y desinhibida. Es participar en hilaridad, es decir, en divertirse con mucho ánimo.
En la idolatría hay el pretexto de adorar al Dios verdadero. En la idolatría hay mixtura en la adoración. Después que los hijos de Israel adoraron el becerro de oro, Moisés comprendió que la presencia del Señor ya no estaría en medio del pueblo, así que él quitó su tienda y la plantó lejos del campamento. Su tienda entonces llegó a ser la tienda de Dios, porque tanto la presencia como el hablar del Señor estaban allí. Después que Moisés quitó su tienda y la separó del campamento idólatra, el Señor le habló cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios y Moisés eran compañeros, colegas, socios, que participaban en la misma profesión y tenían un interés común en una gran empresa. Moisés era íntimo con Dios y él era una persona que conocía el corazón de Dios, que era conforme al corazón de Dios y que podía tocar el corazón de Dios. Ese es el resultado de decir amén a la palabra de Dios. Ese es el resultado de recibir el suministro íntimo, ¿verdad? Que nos va cambiando, nos va renovando nuestra mente hasta que nos convertamos en compañeros del Señor, colegas del Señor, socios del Señor. Imagínense eso. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Eso está en el libro de Hebreos. O sea, todos nosotros necesitamos llegar a esta experiencia. Necesitamos conocer los caminos, como lo hizo Moisés. No solamente admirar las obras de Dios, necesitamos convertirnos en estas personas íntimas para el Señor, que tomamos cuidado, no de nuestros intereses, sino de los intereses del Señor. ¿Qué ponemos primero? Antes de hacer algo, ¿en quién pienso? ¿En el Señor? Segundo, ¿en el Señor? Tercero, ¿en la iglesia? Me van siguiendo, ¿verdad? En el Señor, ¿qué segundo? La iglesia. Tercero, los hermanos. Alguien dice, me han dicho, hermano, pero ¿y la familia dónde está? No, ahí viene, ahí viene. La familia debería estar en la iglesia. Cuidamos de la familia porque es parte de la iglesia. Que nuestro corazón pueda ser ganado por el Señor hasta que lleguemos a ser estos compañeros. 3 Romanos. Un entrenamiento renovado fue impartido por Dios mediante Moisés a la nueva generación de los hijos de Israel, después que deambularon por largo tiempo a fin de prepararlos para entrar en la buena tierra prometida por Dios y heredarla en propiedad. Después que la primera generación murió, con excepción de Caleb y Josué, la segunda generación estaba lista para entrar en la buena tierra y poseerla. Por el tiempo debo de seguir leyendo. Dice, la primera generación tipifica nuestro viejo hombre, la segunda generación tipifica nuestro nuevo hombre. Necesitamos ser aquellos que crecen en vida hasta poseer y disfrutar plenamente al Cristo todo inclusivo, quien es la tierra prometida por Dios. La transformación consiste en que el viejo hombre muera, aleluya, y el nuevo hombre crezca. La economía de Dios consiste en que nuestro viejo hombre, el hombre exterior, sea consumido y que nuestro nuevo hombre, el interior, sea renovado de día en día. Por la misericordia y gracia del Señor, desde que entramos en el recobro del Señor, estamos siendo renovados para nuestro crecimiento en vida y transformación en vida, a fin de que seamos introducidos en el disfrute de Cristo como nuestra buena tierra, con miras al edificio y reino de Dios. Nuestra transformación en vida ocurre a medida que permitimos que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Deuteronomio 8:3 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Mateo 4:4 hace referencia a esta palabra. Todas las palabras de la Biblia constituyen el alimento de Dios y se refieren a Cristo, quien es la suma total de la palabra de Dios, para hacer la vida y el suministro de vida del pueblo de Dios. Vivir de toda la palabra que procede de la boca de Dios es vivir por Cristo, la corporificación del aliento divino. Y hermanos, aquí tenemos que
Quizás hacer una pequeña pausa y recordar, aleluya, por este ministerio. Siempre nos recuerda, las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida. Pero hay dos contextos de la palabra, el logos y el rema. El logos es la palabra escrita, permanente, el rema es la palabra instantánea. Así que somos no solo los que buscamos el logos, el conocimiento, somos aquellos que obtienen por el buscar al Señor, ejercitando nuestro espíritu en la palabra, obtienen el espíritu, la vida que trae la luz, que expone nuestra condición y que nos lleva a ganar más de Él. Así que en nuestra vida diaria, en la medida que obtenemos este rico depósito, vendrán muchas situaciones y asimismo también vendrá el hablar instantáneo del Señor en cada situación que nos guiará en nuestro andar diario. No solamente en las situaciones grandes, en el día a día, en las cosas pequeñas, en nuestra relación con nuestra esposa, nuestros hijos, los nietos, los hermanos, el servicio. Necesitamos el hablar del Señor. Que todos podamos ser aquellos que reciben el hablar del Señor constantemente. Debido a que las escrituras son dadas por el aliento de Dios, la exhalación de Dios, deberíamos inhalar. Debido a que las escrituras son dadas por el aliento de Dios, la exhalación de Dios, deberíamos inhalar las escrituras al recibir la palabra de Dios con toda oración. A medida que enseñamos la Biblia, deberíamos exhalar a Dios impartiéndolo en las personas. A fin de poseer plenamente a Cristo como la buena tierra, debemos mantener nuestra frescura y novedad con el Señor, recibiendo su nuevo hablar para nosotros día tras día. Debemos guardarnos de languidecer en la tierra. La palabra languidecer implica la pérdida de lozanía espiritual y el embotamiento de las impresiones originales que se produce por la fuerza de la costumbre o por residir mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Lo ven? No se trata de quedarnos en el mismo lugar, necesitamos avanzar. Y el languidecer es perder la claridad de la vista y de la mente. Que el Señor nos guarde de languidecer, que el Señor nos permita seguir siendo frescos, nuevos, vitales, llenos de vida, llenos de fortaleza, para serle útiles al Señor. Si amamos a Dios, nos humillamos ante Él y acudimos al Señor como palabra viva en su palabra escrita. Al lograr leer su palabra, Él llegará a ser la palabra del Espíritu, aplicada a nosotros. Sus palabras para el momento son espíritu y vida. Para nosotros, a fin de que recibamos suministro y nutrimento, somos infundidos de la sustancia de Dios por medio de sus palabras y llegamos a ser uno con Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para su gloria, su expresión. ¿Verdad? El entrenamiento renovado dado por Dios constituyó el encargo que Él Disculpen que acá tuve un percance. Ok. Debemos temer al Señor. Temer al Señor es temer ofenderlo, perder su presencia y no recibirlo como nuestra recompensa en la próxima era. Deberíamos temer perder la sonrisa del Señor en esta era y su recompensa en la próxima era. Debemos andar en los caminos de Dios. Todo lo que Dios es un camino por el cual andar. Por ende, tomar como nuestro camino lo que Dios es y andar en tal camino equivale a vivir a Dios, vivir a Cristo, tomar a Cristo. Como nuestro camino es vivirlo y vivirlo es expresarlo, magnificarlo. Debemos amar al Señor Jesús, quien es nuestro Dios, puesto que Dios nos ama y se prendó de nosotros. Deberíamos amarlo a Él en respuesta al prendernos de Él. Debemos amar al Señor y servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Nuestro corazón está ligado a nuestro espíritu, pues nuestra conciencia, una de las funciones de nuestro espíritu,
también es una de las funciones de nuestro corazón. Por tanto, amar y servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma indica que lo amamos y le servimos también con nuestro espíritu, el cual es un espíritu de amor. Debemos guardar sus mandamientos y estatutos para nuestro bien. Esto significa que hoy necesitamos guardar a Cristo, la realidad de los mandamientos de Dios, y las riquezas de Cristo, que nos han sido ministradas a fin de que podamos ser bendecidos. Debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, lo cual significa que crucificamos la carne, la cual es todo lo que somos y tenemos en nuestro ser natural, al vivir y servir en nuestro espíritu regenerado. Esto nos hace la verdadera circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No debemos endurecer más nuestra cerviz. Nuestra cerviz endurecida representa nuestra voluntad obstinada y rebelde, la cual debe ser subyugada y resucitada por Cristo por medio de Él como espíritu transformador, a fin de que llegue a ser nuestra hermosura en nuestra obediencia a Él. Debemos asirnos de Cristo como mandamiento completo de Dios. Entonces seremos fortificados y animados a proseguir para poseer a Cristo como nuestra buena tierra. Esto significa que ganaremos a Cristo. Además, nuestros días serán prolongados en Cristo. Los ojos de Dios estarán sobre nosotros para cuidarnos y darnos la bendición de su presencia. Y disfrutaremos la lluvia celestial, el hecho de que el Espíritu nos riegue para que seguemos una cosecha de Cristo. Por su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y asombrosas que tus ojos han visto, en términos y experiencia neotestamentarios. Esto significa que invocamos el nombre del Señor a fin de poder disfrutar la salvación, su salvación orgánica y sus inescrutables riquezas. Aleluya. Alabamos al Señor. Que podamos ser todos este pueblo que hereda al Cristo todo inclusivo como la buena tierra. Aleluya. Me detengo aquí.